permitirme estos cortos minutos de arranque para expresar públicamente por primera vez mi gratitud con ASIEM, la Junta Directiva de Risaralda, que me ha concedido como miembro honorario de ASIEM. Entonces, muchísimas gracias a la Junta Directiva y a mi gremio, ASIEM, la Asociación también de los Ingenieros Electricistas, Mecánicos, en fin, de nuestro país, y muchísimas felicitaciones por la realización de este encuentro aquí en la ciudad de Pereira. Y nos ha correspondido un panel muy candente, ¿no?, de parte de lo que estamos en discusión políticamente, no solo electoralmente, sino también políticamente, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y tenemos aquí a dos expertos con quienes vamos a estar dialogando sobre esta materia: alternativas de mitigación del riesgo de desabastecimiento de gas en tiempos del fenómeno del Niño. Ya estamos atravesando estas condiciones, y entonces estamos con Óscar Sánchez, director técnico de Transportadora de Gas Interior, TGI. Muchísimas gracias, Óscar, si quieres mencionar algo. No, muchísimas gracias por la introducción, Andrés. Muchísimas gracias a Enercol, a CIEM, nuestra casa de siempre, los ingenieros, y muy complacido de estar aquí con ustedes. Gracias. Y estamos también con Diego Castro, gerente de estrategias de energías para la transición de Ecopetrol, dos importantes empresas con quienes vamos a dialogar precisamente de este tema de abastecimiento de gas. Diego. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a CIEM y al evento por compartirnos este espacio, y por supuesto para dialogar sobre un tema tan importante como menciona el exministro Andrés, y tan de coyuntura actual. Bueno, y celebrar que tengamos en esta conferencia discusiones de este tipo, ¿no?, que sobrepasan la discusión de lo que quienes venimos de la ingeniería eléctrica por lo general estamos debatiendo en términos de el sector, pero desde la ingeniería eléctrica. Y es importante también abordar estas discusiones ahora que es tan necesario en materia económica, pero también de hidrocarburos. Y lo primero es hablar un poco de lo que está aquí en el planteamiento del panel sobre el riesgo de desabastecimiento. Entonces, lo primero es preguntarles a ustedes cuál es el estado actual, cuál es el riesgo real de desabastecimiento de gas, cuál es el origen de este estado actual, cómo llegamos a este momento en el cual tenemos un panel en el que estamos discutiendo este asunto. Entonces, Óscar. Bueno, muy buena introducción. Da para media hora, pero creo que para no entrar en complejidades, lo primero es reconocer que sí estamos en déficit, que ha sido, yo creo que hace un año era una materia de discusión. Uno veía editoriales por un lado diciendo que no había desabastecimiento, otras que sí, pero pues ya la realidad es evidente. Estamos importando gas todos los días, ¿sí? Desde TGI monitoreamos permanentemente la importación. Desafortunadamente solo hay un punto de importación factible hoy por hoy, el denominado SPEC, el puerto del Callao en Cartagena, que además tiene un propósito específico. Fue construido hace 10, 11 años, muy bien por esa iniciativa privada, con el objeto de abastecer las tres térmicas de la costa, ¿no?, que suman 2 gigavatios, y ya, ahora, con mucho ingenio, ellos han logrado ganar un poquito de capacidad, y de los 400 millones de pies cúbicos día que es capaz de regasificar, pues hay hoy por hoy 70, 80 excedentes que en parte logran comercializar, y si les va bien en SPEC, y todos esperamos que les va bien, el año entrante serán 130 millones que pueden poner en el mercado. Pero frente a las necesidades del país o la declinación de los campos, pues esto todavía es insuficiente. Seguramente ahorita Diego desde Ecopetrol nos puede hablar un poco de la producción, de las expectativas, pero neto, para no ir en profundidades, sí hay un déficit que hoy en día se puede poner en términos de un 20% de las necesidades de gas natural del país que se está importando. Lo malo es que eso empeora, ¿cierto? Porque en la medida en que los yacimientos se van consumiendo, pues va disminuyendo la presión de los mismos, es menor la producción diaria, y por el otro lado, pues la industria, los hogares, los vehículos, etcétera, todos quisiéramos usar más gas, y pues ese en este momento no está produciendo en el país. Ahora, para importar, ahí dicen 14 iniciativas en curso, ¿cierto? TGI promoviendo una de ellas,
y en diferentes estados de madurez, algunas con expectativas de entrar este año y el otro año otras cuantas más. Sin embargo, pues la realidad hoy es el déficit está ahí y no está siendo nada fácil para suplirlo, para llenarlo. Y pues la mala noticia es que si eso nos ocurre en época de lluvias, con el Casanare inundado, con la cordillera oriental llena de precipitaciones, pues la perspectiva ya para el último trimestre del año, cuando ya está tremendamente confirmado que va a haber un niño, pues es mucho más compleja y ahí es donde estamos en calzas prietas. Bueno, ahí me quedas debiendo una parte de la pregunta y es, ¿cómo llegamos? No ocurre de la noche a la mañana, pero aquí ya vamos a tener a Ecopetrol para discutir un poco este tema y también empezar a diferenciar algunas cosas, ¿no? La existencia del déficit y la posibilidad de desabastecimiento, que no necesariamente es lo mismo. Podemos tener un déficit, pero hay que generar alternativas para cubrir el déficit y no llegar a un momento de desabastecimiento, que hasta el momento hemos tenido situaciones de riesgo, pero que no hemos tenido un momento de racionamiento, incluso en los momentos en los que ha habido la necesidad de hacer el mantenimiento de SPEC, que es la infraestructura de importación, pues aún así se ha logrado tomar algunas alternativas. Pero entonces ahora con Ecopetrol, que es la principal empresa productora, pero a su vez es la principal consumidora de gas del país. Sí, y gracias por pasarme la pregunta, querido exministro, y ahí un poco contarles que de los 930 gigavatios diarios que consume el país, pues alrededor de 28% son importados y el resto son producción nacional. Y esto no viene de ahora, esto viene desde hace ya varios años, donde los campos han venido en declinación, que es un comportamiento normal de los yacimientos, como mencionabas hace un momento. Entonces, pues los campos, a medida que van produciendo, van perdiendo su presión y la producción, pues evidentemente empieza a caer. Desafortunadamente, los descubrimientos que se han tenido, pues ya estamos esperando que hacia el 2030 fuentes de gas nacional, como es el proyecto Sirius, entre acá al país. Es decir, todavía nos quedan unos 4 años que tenemos que empezar o tenemos que mirar cómo nosotros buscamos abastecer la demanda nacional, esas digamos, gigas que se requieren para poder tener esa tranquilidad en el suministro de gas a la demanda. Y es ahí donde entramos varios actores, como mencionaba Oscar y como mencionaban algunos de ustedes, en los que pues hay que proponer iniciativas de infraestructura, en este caso de importación de gas, y ya pues de las 14 que Oscar menciona que han venido, digamos, como sonando ahí, ya Ecopetrol pues arrancó con 2. Entonces, yo sé que más adelante vamos a hablar puntualmente de eso, pero pues puntualmente las 2 que están y que esperamos que entre en este año y a principios del próximo, una es Buenaventura, que se espera para el último trimestre de este año, donde Ecopetrol pues tiene una capacidad contratada de 60 gigavatios días de gas, y como grupo, a través de una de las empresas de Ecopetrol, que es Intercolsa, pues tienen otros 20. Entonces ahí, digamos, tenemos 80 gigavatios, y ya en el primer trimestre del próximo año tendremos Puerto Bahía. Puerto Bahía ya salió, digamos, a comercializarse. Entonces el gas ya creo que es un hecho importante. Ahí tenemos ventajas competitivas para transporte, que es uno de los requisitos o una de las limitaciones, y ahí ya seguramente Oscar más adelante nos va a contar de eso. Pero creo que pues podemos tener muchas fuentes, pero también tenemos que desarrollar infraestructura de transporte, porque si no se nos queda el gas atrapado. Entonces, más adelante desarrollaremos el tema, pero creo que en alternativas, pues más allá de buscar fuentes nacionales de suministro de gas, pues creo que tenemos que buscar cómo entre estos años, de aquí al 2030, que entre nuestro proyecto Sirius y los que vienen después del offshore, puedan garantizar ese suministro confiable al país de gas. Bueno, allá vamos entrando entonces en la discusión de las alternativas, en el marco de esta discusión de lo que significa el abastecimiento, pero recordemos que estamos hablando de recursos energéticos que son no renovables. Tenemos una declinación en los campos y las reservas del país que ya este año van a completar una década, y hemos venido en una situación de declinación de los campos, especialmente de gas, durante ya este año 10 años que venimos en este proceso, y han venido construyéndose algunas de las alternativas. Pero ahora, para entrar en materia de lo que significa la relación de el abastecimiento de gas con la energía eléctrica, seguramente aquí la mayoría lo conoce, pero para explicar un poco,
pues contemos un poco cuál es la relación que tiene esta necesidad de abastecimiento de gas con la generación de energía eléctrica del país. Ya Oscar lo adelantaba hace un momento, lo que fue la construcción de la primera regasificadora del país, que tiene que ver justamente con la generación de energía eléctrica del país. Entonces hagamos ese link entre el gas y la generación de energía eléctrica. Vamos a intercambiar ahora. Diego. Bueno, yo creo que esto es conocido por la mayoría de las personas, aquí la mayoría son expertos en esto, y es, pues básicamente, si no tenemos condiciones de hidrología que nos permitan mantener el nivel de los embalses, pues tenemos que recurrir a otras fuentes de suministro de energía, y es ahí donde entra el gas a jugar un papel muy importante en la generación térmica, que es básicamente el respaldo que tenemos nosotros hoy para poder garantizar ese suministro de energía a la demanda. Entonces, pues la relación es directa, es decir, a medida que los niveles de los embalses se reducen, pues tenemos que buscar opciones para poder suministrar esa energía y que el país pueda contar con la energía que se requiere para el desarrollo normal de las actividades de todos los colombianos. Entonces creo que la relación es directa y pues puntualmente necesitamos buscar ese gas para abastecer la demanda con la generación térmica. Bueno, para no redundar y agregar un poco y llevarnos como un mensaje, yo creo que aquí todos venimos pensando en lo mismo, y es cómo en este nuevo reto de un año de ciclo de Niño, el país puede salir adelante sin un apagón. Creo que a todos nos une el mismo objetivo, creo que todos entendemos que es el mayor costo que podría tener nuestra economía, lo hemos visto a lo largo de la mañana en diferentes facetas. Hoy por hoy, como dice Diego, estamos, pues como dice el ministro, estamos autoabastecidos, estamos abastecidos. Sin embargo, las térmicas están funcionando, digamos que a un 30-40%, y el otro 60% está en stand-by. Es la razón, o es la forma como Colombia está diseñado energéticamente, y está bien. Las menores emisiones, lo más económico para despachar es el hidráulico, y usualmente lo hacemos. Si queremos prepararnos para el niño, la senda de referencia que tiene XM es entrar a un niño con el 80%. En este momento estamos en 78.9 esta mañana. Excelente. Estamos entrando al 80%, que es el punto ideal. Sin embargo, ese punto ideal es una senda que está trazada para niños de 3 meses. Entonces, digamos que lo ideal, en este caso, que haya un super niño, que nadie sabe qué es, pero digamos que haya un niño largo y intenso, se entrará más del 80, ¿cierto? 90 o algo así. ¿Cómo lograrlo? Pues prendiendo las térmicas ya. Ese sería lo primero que deberíamos ponernos todos de acuerdo desde el gobierno en adelante, dando las señales de precios y pues los incentivos adecuados para que eso ocurra y que todo el parque térmico se prenda. El parque térmico es 4 gigas a gas o diésel, ojalá gas, y 2 gigas en carbón, o menos de 2 gigas en carbón, digamos, redondeamos en 6 gigas, más los 2 gigas que hay de sol, pero pues con un factor de despacho mucho menor, y los 12 gigas que hay con hidro. Colombia en promedio consume 10, 11 gigas instantáneamente, digamos, al día. Hemos tenido récord en estos días de 260 gigavatios hora al día. Eso es un incremento importantísimo frente al año anterior del año 24, un incremento como del 10%, una cosa así, y no hay incremento en la capacidad de generación. Entonces, por eso pues, es que nos toca preocuparnos y tomar acción. Ese incremento implica y obliga a que entremos en agosto, en septiembre con los embalses a full. ¿Cómo lograrlo? Claramente ya aprender todo el parque de generación, tanto de carbón, que ya está prendido, creo que está bastante prendido, como el de térmico de gas. SPEC en este momento está importando del orden de 300 millones de pies cúbicos día para generar, ¿sí? Y bien que se está haciendo porque pues, la costa lo requiere permanentemente y está al doble de lo que acostumbraba a hacerlo el año anterior. Pero aún falta prender otros 2,5 gigas que se pueden prender. El sistema de transporte está, no el sistema de importación. En este momento, si quisiéramos prender a full todos los 4 gigas que tenemos de gas o diésel, no sería factible porque no tenemos cómo traer tanto gas importado. Ahí está el primer reto, y la buena noticia es la que nos dice Diego, que pronto ya puede haber 2 entradas nuevas, 2 puntos de importación, y el reto va a estar en sincronizar todo esto para poder prender el parque, para poder tener todo el sistema
hídrico en su máxima capacidad y luego acto seguido pues rezando, que el niño no sea tan grave. Bueno, aquí entonces de las explicaciones, como todos lo sabemos, tenemos un sistema que hasta el momento ha sido hidrotérmico, especialmente que depende del agua, de las hidroeléctricas y de la respuesta, del respaldo, pero también buena parte en operación continua de las plantas térmicas. Sin embargo, ahora tenemos también en el marco de la transición energética una importante capacidad instalada solar, que por primera vez respecto a los fenómenos del Niño anteriores vamos a tener en operación, y ahí vendrán algunos retos importantes también de lo que será la operación de este parque de generación, especialmente solar, en nuestro sistema eléctrico nacional. Pero a mí me tocó vivir el fenómeno del Niño del 2024, yo asumí esa responsabilidad y logramos superar en un trabajo mancomunado entre el gobierno, las empresas, las corporaciones y también la sociedad, un momento que fue complicado. En aquel entonces se decía el peor fenómeno del Niño, el más agresivo que hemos tenido, y ahora nos estamos enfrentando a una nueva noticia donde dice, este es ahora sí el fenómeno del Niño más intenso que vamos a tener. Según las organizaciones meteorológicas internacionales, se espera que supere los históricos de más de 100 años de lo que pueda ocurrir en este fenómeno del Niño. Eso pone obviamente bajo estrés nuestro sistema. De lo que ocurrió en el fenómeno del Niño 2024, la pregunta sería, desde cada uno de los roles, ¿qué lecciones aprendidas, qué cosas podemos recuperar de lo que fue el fenómeno del Niño anterior, que logramos superar de manera conjunta, para aplicar en este momento en donde nuevamente estamos en esta situación de estrés? Entonces, Oscar. Muy buen punto. Creo que es un buen punto de partida revisar en detalle qué hicimos bien. Y claramente usted estuvo al frente de la cartera en ese momento. Se dice que por unas pocas semanas estuvimos al borde ya de racionamiento y afortunadamente no lo hubo, y eso no fue suerte, eso fue por muchas buenas acciones que se tomaron. La primera era entrar embalsados, ¿no? Entrar embalsados, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, prender la generación térmica a tiempo. Creo que este año lo estamos haciendo más a tiempo. En este momento, si uno compara las curvas de encendido de la generación térmica, en este año estamos siendo más anticipados, y eso está bien. Creo que hay que aumentar la velocidad para embalsar más, pero esa es una lección que creo que quedó bien aprendida del 2024. Lo otro que, si uno revisa esa historia, pudiéramos mejorar es las señales desde el regulador de precios, las señales de precios para forzar, digamos, ese despacho térmico. Desafortunadamente, todo esto al final se reduce a un sistema que requiere señales monetarias, y solo hay dos fuentes de que eso se ponga sostenible, digamos. O los usuarios pagan una tarifa, algún valor de verano de confiabilidad o como se llame, o el ministerio o el gobierno favorece y promueve que esto ocurra y que se encienda anticipadamente el parque térmico a costa, y entendiendo que vale un poco más que hacerlo hoy con los embalses altos, un 80% prácticamente. Pues suena provocativo usar el embalse que no tiene un costo energético ni unas emisiones, pero si lo queremos evitar, y de las lecciones de ese momento, el encendido temprano. Específicamente en temas de gas y en unos intríngulis muy detallados, también tenemos algunas lecciones aprendidas que hemos venido revisando con la CREC en estos días y con el gestor del mercado, que tienen que ver con la forma como se nomina y se renomina en los intradías, pero son unos detalles que seguramente podemos manejar, porque la nominación del gas pues, se hace cada vez en términos más cortos, y dado que el despacho de energía es horario, el gas también tenemos que pegarnos, digamos, a esa dinámica horaria y hacerlo bien, con unas complejidades, digamos, de minucias de contratos que hay que manejar en el día a día. Es un tema que estamos manejando. Bueno, creo que la anticipación es de la reacción, y creo que esos fueron los logros de en ese momento, ministro, sacar adelante la situación. La respuesta de las plantas técnicas creo que salió muy bien, esa disponibilidad de la infraestructura existente salió muy bien, y todo el tiempo, todos los agentes, todos los actores, todos los stakeholders comunicándose
eso fue una de las cosas que permitió que esto se pudiera materializar y salir adelante digamos, en el 2024. Yo diría que este año tenemos un mantenimiento de SPEC a finales de este mes, entonces eso es como una preparación a lo que puede ser ese niño o super niño que viene a finales del año, entonces, o bueno, que ya empezó, pero que seguramente se va a intensificar a finales y comienzos del próximo año. Entonces yo creo que el mantenimiento de SPEC puntualmente va a ser una de las preparaciones y una de las pruebas de fuego que vamos a tener en los próximos días, que ya falta poco, falta alrededor de unas 2 semanas o un poco menos para que el mantenimiento de SPEC inicie, y ahí es donde todos tenemos que hablar, anticiparnos que vaya a pasar. Creo que se está haciendo muy bien en este momento, puede ser más rápido esas conversaciones o esa articulación, y la resolución de SPEC que sacó, digamos, el Ministerio en este momento, pues ya ha cogido tracción, y como les digo, esa es una primera prueba para mirar cómo podemos anticiparnos a lo que podría llegar a ser un super niño. Entonces, lecciones aprendidas, creo que la articulación es lo más importante y la entrada en operación de las fuentes de importación de gas. Bueno, ahí vamos entonces tocando ya algunos de los temas que se han constituido como alternativas para enfrentar una situación de estrés hídrico, una sequía como la que estamos teniendo, que posiblemente la mayor complejidad no es que se presente en intensidad como que se extienda en el tiempo, lo decía Oscar, porque es parte de lo que en nuestro modelo y en el sistema eléctrico colombiano hasta el momento hemos podido manejar, pero cuando se extiende en el tiempo empieza a generar mayores complejidades. Aquí ya se han mencionado algunas de las alternativas, yo quiero que nos metamos con algunos de estos debates. Estando al frente del Ministerio de Minas y Energía, nosotros desarrollamos algo que le llamamos la meta térmica, que fue también, entre otras cosas, casi que meter mano en el mercado, porque si esperamos a que únicamente el mercado reaccione ante una situación de riesgo, de complejidad como la que tenemos, pues puede que no se cumpla la tarea como la tenemos que cumplir. En ese momento, entonces, desarrollamos una meta térmica precisamente para garantizar que tuviéramos una base térmica operando de manera permanente y garantizar que pudiéramos embalsar. Eso, sin embargo, ha tenido unas discusiones, incluso yo tuve unas investigaciones por el tema, pero ¿ustedes estarían de acuerdo en que utilizáramos esa figura de meta térmica, incluso metiendo mano en el mercado y garantizando que tuviéramos ese piso térmico ya preparándonos para el periodo más intenso? Empecemos con Diego. Si eso funciona, puede volver a funcionar. Es decir, si en ese momento fue una de las alternativas que permitió sacar adelante digamos, las condiciones con las que contaba el país de ese fenómeno del niño, pues puede ser una alternativa. No sé si de pronto de eso hay lecciones aprendidas que podamos incorporar, pero si eso es una alternativa y es una forma en la que nosotros podemos sacar adelante la condición que se nos viene, que va a ser más crítica, pues ¿por qué no evaluarla? Entonces, pues personalmente creo que sí debería ser una de las opciones a evaluar, y creo que permitiría adelantarnos y no reaccionar cuando tengamos ya los embalses bastante disminuidos y desembalsados. Furgón, de acuerdo. El encender tempranamente el parque térmico al 100% es lo mejor que podemos hacer, y de nuevo eso no lo pueden hacer los generadores por iniciativa propia. Eso obedece unas señales. Yo creo que la fortaleza que hay en Colombia es un sistema bien regulado, con unas reglas muy claras, donde todos los inversionistas tenemos muy bien definidos nuestros límites y demás. Y claramente sí es necesario dar esa señal temprano. Hay muchos estudios que lo demuestran. El costo del racionamiento por hora es muchísimo mayor que el costo de ese delta entre el precio de la energía hidráulica y el precio de la energía con gas o aún con diésel. Aunque fuera con diésel, que es más costoso, y que tampoco es que tengamos de sobra. Esto, Diego, no hay refinerías en stand-by en este momento, y tienen un costo, y es el plan C, digamos. El plan B es el gas, y es lo ideal, que realmente se haga. Ahorita, redundando en lo que menciona Diego de la parada de SPEC, efectivamente debiéramos observar bien cómo nos vamos a comportar. Hemos hecho muchísimas reuniones con el CNO de Gas, con el Ministerio, con la CREC, con Ecopetrol, con Promigas, todos los transportadores, todos los distribuidores estamos súper alineados y preparando nuestros inventarios al máximo
para 5 días que vamos a tener por fuera de este. 5 días nos tienen trabajando desde hace meses para poder operar el país sin importación durante 5 días solamente. Y esperamos que sean 5 y ojalá 4.5 y no como hace un año se fue a 6 días o algo así o 7. Entonces creo que ese va a ser una buena prueba. Seguramente el 3 o 4 de agosto valdrá la pena reunirnos, mirar qué hicimos bien y tomar otras lecciones para lo que viene, que es la maratón de agosto-septiembre en adelante. Una articulación institucional, gubernamental, corporativa, en fin, que es necesaria. Hay otra de las propuestas que ha sonado en estos días. De hecho, con el colega exministro Amílcar estuvimos esta mañana en un rápido, corto debate en medios de comunicación sobre una propuesta que se ha lanzado de la hora Gaviria para garantizar, estamos hablando hasta el momento de medidas para garantizar la oferta de energía, pero también hay que hablar del otro lado de la balanza y es de la demanda, del consumo. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de estas propuestas de revivir unos instrumentos como estos, la que se llamó en ese entonces la hora Gaviria, de cambiar el horario del país para garantizar aprovechar la mayor parte del día y modificar un poco así los perfiles de consumo? ¿Qué opinan ustedes de propuestas de ese tipo? Ahí se las dejo fácilmente. Esa no estaba en el libreto. Yo sería un poquito escéptico de la profundidad de esa medida. Los que vivimos y éramos estudiantes en esa época teníamos 3 opciones: o madrugar para recoger la luz, o tener una buena posición de velas y espermas, le decimos en Bogotá, para iluminarnos, o tener una lamparita que en esa época era un lujo, ¿no?, con baterías. Yo creo que el mundo de hoy es bastante diferente. El mundo de hoy no es tan, el consumo horario no es tan dependiendo de a qué hora me levanto, sino realmente de qué tipos de elementos de consumo tengo. En cuanto al gas, el consumo de gas domiciliario es como del 20% o incluso menos del total. Entonces, el efecto, digamos, de ser muy disciplinados en el consumo de gas en los hogares no es tan trascendente. El gran castigado de una escasez de gas es la industria. Es nuestra industria, y la industria es empleo, exportaciones, Producto Interno Bruto, una gran cantidad de cosas. Y ahí es donde tenemos que tener medidas muy de fondo. Sí, seguramente ayuda a tener esa sincronía con el sol. Seguramente podrá ayudar también, y hay un escenario nuevo que no lo había pensado, y es la energía solar, ya 2 o 3 gigavatios que estén prendidos a una buena hora con los picos horarios, digamos, puede ayudar a mitigar un poco el consumo de hidráulico. Seguramente haría lo posible por acelerar todos los proyectos que están por entrar en los próximos meses, solar, eólico, lo poco que hay por ahí andando, porque todo ayuda, todo sirve, digamos, para sumar megavatios en lo que viene. Yo a lo que dice Oscar, pues me adhiero. Es decir, yo creo que hay que revisarla con un poco más de detalle. Yo creo que las condiciones son diferentes. Además de eso, pues aquí todos tenemos que poner, y uno de los actores principales es la demanda. Entonces la sociedad también tiene que generar esa conciencia de que estamos en una situación que como país nos ocupa a todos y que hay que buscar opciones de generar esas eficiencias y tratar de reducir esos consumos. Ya he visto, por ejemplo, en Bogotá, campañas en las que le piden a las personas, y creo que esas son las formas para poder nosotros evitar ese tipo de medidas, que yo creo que hoy hay que reevaluarlas o evaluarlas un poco más a detalle, pero las condiciones no son las mismas de esa situación que se presentó de la hora Gaviria en el 92 antes. Entonces, pues creo que hay que entrar a hacer una revisión más detallada de esa medida. Bueno, y como va saltando a la vista, no hay una sola alternativa para superar esta condición del fenómeno del Niño, más en las condiciones extremas de lo que se indica hasta el momento por las organizaciones meteorológicas internacionales. Hay una baraja de alternativas que se tienen que analizar, estudiar. Por ahí estuve ahora con algunos de los comisionados, 2 de los comisionados de la CREC, que están acá, entonces ustedes también podrán ahí preguntarles y ahondar de cómo van algunos de estos temas. Dentro de la experiencia del 2024, pero también de algunas alternativas que se han construido para modificar, aplanar un poco la curva de demanda. Hay alternativas como una tarifa dinámica para que logremos que los mayores consumos no estén únicamente ubicados en la hora pico, tanto en la mañana como en la tarde.
De hecho, el estrés que puede vivir el sistema está muy focalizado en los momentos específicos del consumo, de la demanda a nivel nacional, y hay unas alternativas como es una tarifa dinámica que nos permita cobrar de manera diferenciada y garantizar que aplanemos un poco ese perfil de demanda que existe en el país. El tema de apagar paga, que fue una de las medidas que también en el pasado se utilizaron para garantizar que exista una penalización por mayores consumos, que obliguemos también a una serie de ahorros, que pueden ser medidas también que en el pasado se han utilizado, que se han venido discutiendo. Y hay otra que en el fenómeno del niño anterior también usamos, que fue el mercado de desconexión. Ya también el sistema tiene algunos datos alrededor del tema, y es pagar un incentivo para, por ejemplo, las industrias, las empresas que en determinados momentos del día se puedan desconectar de la red y garantizar que también mejoremos los perfiles de consumo. ¿Qué opinan sobre esa baraja de alternativas? ¿Cómo poderlas implementar de mejor manera? ¿Estamos todavía a tiempo? ¿Qué experiencia tienen desde las empresas que ustedes representan sobre algunas de estas alternativas? Yo a esas, digamos, le añadiría otra, y es que las empresas también han venido incorporando medidas o proyectos de eficiencia energética. Entonces, pues sumado a todo eso, por ejemplo, en Ecopetrol nosotros hemos venido trabajando en proyectos de eficiencia energética, reduciendo consumos, por ejemplo, de energía, incorporando renovables. Entonces, todo esto, digamos, apagar paga, la CREG en estos días recientemente sacó algunas circulares en relación con esa posibilidad de generar ese incentivo para que las empresas, industrias y la demanda empiece a buscar opciones. Entonces, pues yo creo que todas suman, y sumado a esas también yo pensaría en proyectos de eficiencia energética, pues que no se demoran de aquí a este niño, seguramente no, pero hay empresas que ya han venido trabajando en eso, como lo es, por ejemplo, Ecopetrol, donde teníamos una meta de reducción de consumo de 25 petajulios al 2030 y ya la logramos este año. Entonces, eso creo que ayuda un poco a descongestionar, y pues por supuesto todas son válidas para mejorar esas condiciones y permitir que el niño pase de una manera más tranquila, así no lo veamos tan fácil. Muy bien, yo agregaría algunas que tal vez no hemos mencionado. En el tema del gas siempre hay algunos campos que tienen limitaciones de calidad y que se les dificulta cumplir con las reglas de transporte, el RUT, y estamos en conversaciones también con los reguladores para flexibilizarlas, específicamente en el porcentaje de CO2 máximo, que en Colombia es del 2% y en otros países se acepta el 3%. Ese pequeño cambio haría una diferencia para ciertos campos pequeños, pero todo suma. 2, 3 gigavatios de un campo hoy en día suma bastante. También agregaría la autogeneración, ¿no? Hoy en día hay mucha industria que, gracias a los incentivos tributarios de la ley 1715 del 2014, tienen su plan de negocios generar energía solar con inyección de excedentes, acelerar todo lo que sea posible. Es una buena idea, junto con las baterías que nos explicaron en portugués hace un rato. Eso hoy en día ya los casos económicos de baterías cierran bien. Ya estamos hablando de menos de $100 el kilovatio hora de almacenamiento. Eso no lo veíamos, bueno, nunca lo hemos visto en la historia, sin hablar de sodio, sin hablar de otros materiales. A punta de litio, del bien conocido litio que tenemos en los celulares, en el computador y en el carro, en todos lados, ya se consigue menos de 100, y eso es en lo que se ve que puede llegar a pagar de precios de kilovatio hora. Súper cierro en casos de negocio de renovables, de eficiencia. Los de eficiencia son el mejor portafolio que tiene Ecopetrol. Cuando mirábamos la ruta de descarbonización, el primero es eficiencia, y pues por eso todos estamos haciendo grandes esfuerzos en todas las industrias para aprovechar las oportunidades de eficiencia y de autogeneración. Entonces, creo que todo suma. Los biocombustibles suman. Tenemos un potencial de biocombustibles. Esto que nos explicaron de Brasil, en la escala Colombia también aplica. Una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten desde la producción de la palma, lo estamos revisando en TGI con Fede Palma. Está el bagazo, está los diferentes orígenes o usos de la caña, etcétera, la ganadería, la porcicultura, la avicultura, todos los sectores suman. Si uno sumara toda la biomasa disponible en Colombia, uno podría hablar de 50 o más gigavatios día, que serían muy importantes para estos momentos. Entonces, creo que a lo positivo
hay muchas cosas que pueden hacer. Creo que las dificultades está el ingenio, y ingeniero viene de ingenio, entonces creo que tenemos mucho trabajo en lo que queda adelante para volver esto una gran oportunidad para el desarrollo energético. Bueno, ahí están entonces respondiendo al panel algunas alternativas que están puestas sobre la mesa. Creo que parte de la tarea que se viene es lograr articular todos los esfuerzos dentro de estas alternativas para materializarlas, pero también para recibir otra baraja de propuestas que todas han venido construyendo. Yo ayer precisamente presentaba unas 6 propuestas en un paquete que creo que debe componer todo esto para que en conjunto desarrollemos pues como país estas tareas para enfrentar el fenómeno del Niño. Ya nos están pidiendo tiempo, la gente ya también creo que va pidiendo almuerzo, pero vamos a intentar finalizar algunos de los elementos de este panel con algo muy importante dentro de las alternativas y especialmente volviendo al tema del gas. Y TGI tiene unos proyectos en desarrollo muy importantes de mejoramiento de la infraestructura, de también la infraestructura de regasificación. En el 2024 expedimos un decreto, el 1467, que permitió la modernización de infraestructura pendiente de transporte en el país, pero también que dio piso jurídico a la importación y a la infraestructura de la regasificación. TGI tiene un proyecto que está ubicado ahí, Chuchupa Ballena, que ya recibió, creo que el 1 de junio recibió aprobación de licencia ambiental por ANLA, y es un proyecto que está en desarrollo que puede convertirse en una alternativa importante para el tema de abastecimiento. Y Ecopetrol tiene varios proyectos. Esta mañana estaba viendo un video del ministro Palma donde anunciaba que la regasificadora de Buenaventura tiene un avance del 80%, que en conjunto con el de Bahía son buenas noticias para las alternativas de abastecimiento para enfrentar el fenómeno del Niño. Entonces quiero que para finalizar ustedes nos cuenten, además en este auditorio especializado y técnico, un poco más de cómo van esos proyectos, qué horizonte de tiempo le ven y cómo pueden contribuir a la superación del fenómeno del Niño, porque pues va a ser muy importante en esta articulación tener certeza de vamos a tener esa infraestructura funcionando. Tal vez algunos se puedan comprometer, otros no, pero que nos cuenten un poco más para ir redondeando este panel, cómo van esas alternativas de infraestructura para el país. Bueno, como Ecopetrol teníamos hoy 2, teníamos 3. Desafortunadamente una de ellas, que era el proyecto de Coveñas, donde íbamos a hacer uso de infraestructura propia, en su etapa temprana no se pudo materializar. Íbamos a entrar con 110 millones de pies cúbicos, pero no logramos la aprobación de la conexión del gasoducto en Ayacucho, del gasoducto Ballena Barranca. No pudimos ahí con TGI gestionar esa conexión, entonces nos tocó recalcular, y es por eso que llegamos a Bahía. Entonces, Bahía es la primera opción que quiero hablarles. Bahía está en Cartagena, tenemos ahí unas sinergias importantes en las que tenemos una conexión directa con Refinería de Cartagena. Refinería de Cartagena hoy consume directamente el gas del Piedemonte, entonces ese recorrido que tenemos desde el Piedemonte hasta la Refinería de Cartagena, pues ya, digamos, no va a suceder, y lo que vamos a hacer es plantear la posibilidad de que ese gas vaya directamente del interior del país y la refinería consuma de la planta de Puerto Bahía. Eso, pues, digamos, está en curso en este momento. Vamos a entrar en los primeros 2 años con 126 millones de pies cúbicos en Puerto Bahía, del año 3 en adelante hasta 370 millones de pies cúbicos. Eso, pues, creo que es una capacidad bastante importante que tenemos nosotros ahí en ese punto de importación. Ya en estos días salió el proceso para la compra de la molécula, ya es público, donde vamos a importar ya vamos a hacer el proceso para poder comprar esa molécula para traerla a Bahía. Entonces ya eso creo que es un avance muy importante y esperamos estar entrando en el primer trimestre del próximo año. El otro proyecto es Buenaventura, como lo mencionaba el ministro hace un momento. Ahí tenemos 60 millones de pies cúbicos ya contratados. La regasificadora del Pacífico ha anunciado un 80% de avance en las obras. Ya han llegado bastantes equipos. Hay unas evidencias de lo que ha venido pasando en avances de infraestructura y de construcción. Recordemos que esto es una logística un tanto diferente, no es como funciona hoy SPEC. En SPEC básicamente tenemos la unidad de regasificación y almacenamiento directamente ahí en el puerto y le inyectamos al Sistema Nacional de Transporte. Aquí en Buenaventura tenemos un barco de
de almacenamiento y se va a transportar a través de isotanques hasta Buga, y en Buga es donde se va a regasificar y ahí mismo se inyecta el Sistema Nacional de Transporte. Entonces esas son, digamos, condiciones logísticas diferentes. Ahí tenemos 60, como les decía, en Ecopetrol contratado, y a través de Alcanos, empresa del grupo Invercolsa, hay 20 millones de pies cúbicos. Pues recordemos que Ecopetrol tiene participación en Invercolsa, entonces ahí, digamos, como grupo tenemos 80 millones de pies cúbicos o 80 gigavatios de capacidad contratada. Esto, pues, creo que es uno de los mayores aportes que podemos hacer como Ecopetrol en infraestructura para garantizar la oferta y tratar de satisfacer la mayor cantidad de demanda posible al país. Entonces, pues esto creo que es una buena noticia para todos. Igual sigue faltando gas, y tenemos que mirar cómo entre todos, pues si bien Ecopetrol no es el responsable de garantizar el gas para el país, pues sí hacemos esfuerzos importantes para poder darle decimos, esa tranquilidad o ese aporte al sistema y a la demanda que necesita ese gas. Creo que eso es puntualmente lo que nosotros tenemos desde Ecopetrol. Sumado a eso, pues está el proyecto Sirius en La Guajira, que entran a finales de 2030, y proyectos como KGG, que está en el Caribe Sur, que ahí un poco la cuñita es: necesitamos sacar el ducto que va de Nueva Vasconia para internar ese gas, porque si no anillamos el sistema, si no logramos que el sistema de transporte de gas cierre, pues va a ser muy difícil bajar todas las cantidades a interés del país, porque recordemos que las fuentes cambiaron. Antes teníamos las fuentes de producción en el interior y ahora el escenario es completamente diferente. Ahora tenemos las fuentes de producción en el Caribe o en la costa norte. Entonces tenemos que mirar cómo cambiamos y cambiamos ese chip para que ya miremos alternativas, y eso no puede demorarse mucho tiempo. Eso no puede demorarse mucho tiempo porque necesitamos esto, creo que en los próximos años, tenerlo claro. La resolución de la CREG ya expedida para la metodología de conversión de infraestructura está. El Ministerio en estos días ya modificó las fechas para manifestar interés para esa conversión de infraestructura o lo que aplique para poder mirar nosotros cómo internamos ese gas al interior del país. Entonces, aquí los mensajes importantes es: seguimos trabajando, pero necesitamos fuentes o medios para transportar el gas, y es ahí donde TGI tiene una labor, y todos los transportadores de gas, por supuesto, importante para poder no dejar el gas, porque está ya atrapado, pero si no hay fuentes de transporte, pues el gas sencillamente no va a llegar. Bueno, justamente complementando el planteamiento de Diego, estamos trabajando en las conexiones con estas nuevas fuentes de gas. El sistema de gas fue diseñado en Colombia para transportar de oriente a occidente, ¿cierto? Desde Cusiana, Copiagua, Piedemonte hacia el resto del país, también desde Ballena hacia el interior del país, y lo que venimos haciendo en TGI y con la luz verde, digamos, desde la resolución que mencionó el ministro, que salió hace algunos años, desde el plan de abastecimiento de gas natural que emitió la UME, nosotros aceptamos y nos comprometimos a hacer 8 proyectos que en algunos de esos casos son bidireccionalidades. El gas tiene una gran virtud, o los gasoductos tienen una gran virtud, y es que facilitan el transporte bidireccional. Casi que somos una red de transporte, los 8.000 kilómetros que hay de gasoductos, de los cuales TGI tiene como 4.000 la mitad, son un sistema que comunica moléculas de cualquier punto de entrada a cualquier punto de salida, y esa es una virtud. El reto es, desde lo regulatorio y lo comercial, volverlo una realidad para que nuestros clientes puedan contratar en cualquier dirección. Y en eso es en lo que estamos trabajando con la estructuradora del proyecto que promueve Ecopetrol en Buenaventura, Vivo, lo decimos en el mercado. Ya ese proyecto de bidireccionalidad está ejecutándose. Nosotros lo tendremos en septiembre, que era la fecha, digamos, que tenía Pío inicialmente prometida. Ya, digamos, que está hablándose de octubre o noviembre. Entonces ese es un primer punto de alistamiento que tenemos. En cuanto a la entrada de Puerto Bahía, que es el segundo punto al que le está apostando Ecopetrol, nuestro trabajo lo estamos haciendo con Promigas. Promigas está ampliando todo el tramo desde Barranquilla hasta Ballena. Ese es un cuello de botella, digamos, de transporte que tiene Colombia.
también tiene señales regulatorias positivas y están construyendo las facilidades, están instalando la potencia de compresión adecuada. Yo estuve justamente la semana anterior reunido con Promigas revisando y sincronizando nuestros proyectos para poder fluir, como todos quisiéramos, el excedente de gas que haya de importación en la costa, llegar a Ballena y a través de Ballena llegar al interior del país, mientras hay otra conexión adicional como la que está promoviendo Cenit, filial de Ecopetrol, para anillar por Ayacucho, y bueno, la de Ayacucho hay que revisarla, pero la de Vasconia, digamos que la estábamos viendo muy viable también a través del ODS, etcétera. Esos proyectos, estos diversos proyectos, que más que ampliación de transporte, porque tenemos capacidad disponible, TGI tiene como el 45% de la capacidad ociosa, digamos, en este momento, en lo que estamos enfocados es en la bidireccionalidad para poder tener contratos. Si bien las moléculas no necesariamente fluyen en los dos sentidos, los contratos sí fluyen en los dos sentidos de manera muy regular, de manera normal, y eso es lo que estamos tratando de facilitar para que podamos comercializar, pues, los clientes nuestros puedan comprar gas en cualquier punto de entrada, de los que ya hemos mencionado, hacia cualquier punto de salida. Incluso ahí cabe la cuña también de lo que está muy avanzado en la CREC sobre la posibilidad de tener transporte estampillado, una tarifa nacional o regional, agregación de tramos, etc. Entendemos que eso está muy evolucionado y esa sería una señal muy positiva para estos escenarios de importación desde diferentes fuentes, dado que haría igualmente competitivo la entrada por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, para cualquier usuario ubicado en el norte, el sur, el oriente y el occidente. Ese sería un elemento que seguramente nos daría muchísima competitividad, muchísimo acceso a diferentes usuarios que hoy en día están castigados, tipo el Huila, digamos, que queda alejado de las fuentes de entrada. Entonces, bien, yo creo que en esto estamos bastante sincronizados para lograr que cualquiera de las nuevas entradas de gas y obviamente pues esperando que haya mucho éxito con Piedemonte. Sabemos que Ecopetrol no ha soltado el pie del acelerador en Piedemonte, no han sido exitosas las perforaciones, pero hay gas, hay mucho gas todavía por encontrar. Sería lo ideal tener gas en una fuente onshore mediterránea y Sirius en el norte, un producto colombiano, digamos, con Petrobras que está por aquí, que nos puede contar más, y pues no tener que importar casi sería el mundo ideal, y que los puntos de importación quedaran como fuente de stand-by o como un caso, digamos, de caso de emergencia, pero no como una fuente primaria, sería lo ideal. Bueno, como vemos, hablamos de alternativas, de retos. Hay mucho trabajo por desarrollar, por realizar, pero requiere la sincronización. Hay problemas que no están asociados únicamente al abastecimiento, sino que requerimos la infraestructura necesaria para transportar el gas. Hemos logrado dar pasos para superar un sistema que únicamente venía siendo hidrotérmico. Ahora tenemos participación solar importante, otras fuentes de energía, dando pasos en el mejoramiento de la infraestructura, pero por supuesto esto requiere el concurso de todas, de todos, de las empresas, de las decisiones gubernamentales, regulatorias, pero también de la sociedad con medidas de ahorro, de eficiencia energética para superar. En mi caso yo soy optimista y creo que así como lo logramos en el 2024 con el concurso de todos, de todas, vamos a lograr superar el fenómeno del Niño que ya estamos viviendo. Entonces muchísimas gracias a ustedes, Oscar, Diego, a TGI, a Ecopetrol y a todo el auditorio por haber estado presente en este panel tan importante sobre la coyuntura nacional. Muchísimas gracias. Muy bien.